Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Esta es una mañana de muchísima bendición. Hoy tenemos el privilegio de estar delante del Dios Todopoderoso y unidos con la gloriosa iglesia del Señor. En esta mañana, hoy domingo, tenemos una oportunidad más de glorificar, exaltar y agradecer al Dios de los cielos. Esta semana hemos estado en un tiempo muy bonito, muy especial. Hemos estado hablando sobre el temor y yo he querido hoy domingo traer el último y tal vez uno de los más hermosos temas, que es el temor a Dios. El temor a Dios, eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso yo les voy a pedir, tomen sus Biblias. Tomen sus Biblias y acompáñenme a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Tomen esas Biblias, dispóngase allí con su familia, prepare el altar del Señor, prepare el tiempo para adorar, para glorificar y para escuchar la palabra. Amén. Jeremías capítulo 32. Yo voy a invitarles a que leamos del versículo 38 al versículo 41. Jeremías 32, versículo 38 al 41. Y dice la palabra de Dios, ya lo tienen, espero que ya lo tengan. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén y amén. Vamos a orar. Les voy a pedir por un momento, cierra tus ojos, pídele al Espíritu Santo, dale este tiempo de adoración y de alabanza. Levanta tus manos allí y dile: Señor, en el nombre de Jesús, en este día yo vengo a tu presencia, vengo a adorarte, a glorificarte, a darte gracias, Dios del cielo, por este maravilloso día que me has regalado, Señor, que nos has dado, Señor, y la oportunidad tan preciosa que nos das de poder venir a tu altar, Señor, de podernos congregar como cuerpo, como iglesia, poder exaltarte, Señor, recibir de ti, Santo Dios, tantas y tantas bendiciones, que a pesar de las circunstancias, Señor, tú estás con nosotros y no nos has apartado y no te has apartado de nosotros. Hoy te damos toda la gloria. Dile a este Señor: yo te doy toda la gloria, te doy toda la honra, te doy el loor, la alabanza. Eres el único digno, Señor, y desde lo profundo de mi corazón, Señor, un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, quiero pedirte, dile así: quiero pedirte, Señor, trae un día más de vida y de revelación a mi vida, Señor. En tu palabra yo encuentre respuestas, encuentre propósito por tu palabra, yo pueda seguir delante de ti cada día, afirmándome, creciendo, madurando por tu palabra. Yo pueda aprender y tener el conocimiento por tu palabra, pueda caminar en tu santa voluntad y hacer, Señor, aquello para lo que tú me has llamado. Yo te pido, Espíritu de Dios, háblame, dile: háblame, Señor, guíame, pero también toma el control de toda circunstancia, de toda necesidad, Señor. Que esta palabra también impacte, amado Dios, a mi familia, dile así: impacte a los que han de escucharla, impacte, Señor, para el propósito del reino para el cual tú le has dado. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a hablar del temor de Dios. En la Biblia y en este texto, el Señor le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le está dando una promesa tremenda. Y una promesa que está ligada, o sea, una promesa de hacer el bien para ellos, una promesa de bendecirlos en gran manera, una promesa de ubicarlos en la tierra que fluye leche y miel, y una promesa de hacer de ellos una nación bendecida en ese lugar. Pero les está diciendo: pondré mi temor. Escúchame bien, pondré mi temor. Y lo repite, porque aquí está diciendo
en el versículo 38, les daré un corazón y un camino para que me teman. Les daré un corazón y un camino para que me teman. Y luego dice en el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Nota que la promesa del Señor es hacerles bien, y esta es una promesa que sigue vigente hoy para todos los creyentes. Para todos los creyentes, la promesa del Señor es hacernos bien, pero dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo leo esto, hermano, y me doy cuenta que hay algo que es absolutamente necesario si yo quiero ser un hijo de Dios, primero que todo. Alguien que es salvo por gracia a través de la fe, alguien que es bendecido por promesa. Necesito y debo vivir y tener temor de Dios. Ahora hablemos un poquito del temor. Miren que he buscado y he escuchado en estos días varias definiciones, por decirlo así. Definiciones de lo que es el temor a Dios, pero voy a comenzar diciendo lo que no es temor a Dios. Y temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Estuvimos viendo cómo hay 3 temores malos, y hoy vamos a hablar del temor bueno, que es el temor a Dios. Los 3 temores malos fueron temor al hombre, que es literal pánico, miedo, terror hacia el hombre. Temor a las circunstancias, estuvimos hablando de aquello que, ¿cómo será mañana? ¿Qué irá a pasar? ¿Y qué sucedería si me pasa esto? Temor a las circunstancias, lo estuvimos viendo. Y ayer estuvimos viendo el temor, vimos 2 viernes y sábado, creo que fue que estuvimos viendo el temor a Satanás y a las cosas de las tinieblas. Son los 3 temores malos. Hoy el temor a Dios nos muestra que temerle a Dios no es tenerle miedo a Dios. No es tenerle miedo a Dios. Entonces, ¿qué es temor a Dios? Miren que encontré aquí 3 cosas que me permiten entenderlo. La primera de ellas, temor a Dios, es respeto y honra a Dios en un grado sumo. Respeto y honra a Dios. Gran respeto y honra a Dios. Eso es temor a Dios. También encontré que temor a Dios es tener en cuenta a Dios, tener presente a Dios en todo y para todo. En todo y para todo. Y esta me gustó mucho, la tercera. Tener temor a Dios es tener conciencia de que Dios está conmigo y me observa las 24 horas del día, de cada día, de todos los días y siempre. Me gustó eso. Es saber que Dios está ahí y me está observando. Y que yo debo entender que haga lo que haga, Dios sabe, Dios conoce y Dios juzga, no se les olvide. Dios bendice, pero también Dios juzga. Entonces eso es temor a Dios. Miren que hay varios textos que yo quiero leer y entre ellos quiero que me acompañen por un momento a Deuteronomio capítulo 13. ¿Qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés en la ley? En Deuteronomio 13 versículo 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. O sea, en dirección y en obediencia y en relación permanente con Dios. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Miren que algo que el Señor le dice al pueblo de Israel es: tengan presente que todo lo que ustedes vivan y todo lo que hagan deben hacerlo para Dios. Ahora la palabra en el Nuevo Testamento dice, ahí en 1 Corintios dice: todo lo que hagas, hazlo como para Dios, sea lo que sea. Si yo sé que Dios me está mirando, si yo sé que Dios está presente, si yo sé que Dios, yo deseo mostrar mi respeto a Dios y honrar a Dios, y si yo tengo claro de que todo debe ser por Él y para Él, yo estoy viviendo el temor.
Cuando yo sé esas cosas, yo estoy viviendo temor de Dios, estoy viviendo en el temor de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos entender que el pensar que como Dios está con nosotros en todo y para todo, me lleva a tener esa convicción de querer agradarle, obedecerle. Y como dice aquí en Deuteronomio, servirle. Mi vida va a ser una vida temerosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una vida temerosa a Dios. Ahora bien, en el Salmo 139, versículo 2 y 3, vemos como el salmista, que es David, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Hablando de esa certeza de que Dios está ahí. Y dice el salmista: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Saben que Satanás no puede leer nuestra mente? Y eso lo vimos ayer, que Satanás no puede leer nuestra mente, mas el Señor sí conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Nosotros no podemos pensar que a Dios lo engañamos. Por eso Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, cuando nosotros estamos en esto, entonces nos podemos meditar y entender el temor a Dios. ¿Qué es lo que nos permite y en qué nos beneficia? Hablemos de beneficios, pero también vamos a hablar de consecuencias de no tener temor a Dios. Los beneficios de temer a Dios son muchísimos. Hay una cantidad de textos bíblicos. Yo tengo aquí como 5 áreas de los beneficios. En una serie de textos. Vamos a ver muchos textos de proverbios y de salmos. Por ejemplo, la primera cosa: Dios, cuando tememos a Dios, cuando tenemos temor a Dios, Dios nos aparta del mal. Dios nos aparta del mal. El conocimiento de Dios, el buscar agradar a Dios, hace que nosotros nos apartemos del mal. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 16. Proverbios, como estamos en Salmo, está ahí cerquitica. Proverbios 16:6. Dice la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miren, mis amados, cuando nosotros sabemos que Dios está presente, tenemos la convicción absoluta, el deseo de corazón de servirle, de agradarle, el deseo de no fallarle, cuando eso está en nuestro corazón, eso es temor a Dios, nosotros sabemos que no podemos estar haciendo lo malo. No podemos andar chismeando de las demás personas, hablando mal. Vamos a saber que eso está mal. ¿Saben por qué? Porque por causa de tener la convicción del Señor en nuestras vidas, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, y ahí es donde nos redarguye. Ahí es donde nosotros sentimos que eso está mal, que vamos a hacer algo y eso está mal, que si vamos a hacer un negocio torcido, eso está mal, que si vamos a cometer una infracción, eso está mal. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos lleva a identificar lo que está mal. El Señor dice que en la palabra, y por eso el temor a Dios viene por conocer la palabra del Señor, que en la palabra del Señor dice: pongo lo bueno, pongo lo malo, la bendición y la maldición, pero tú escoges. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, la certeza del Señor en nuestras vidas, sabemos lo que está mal. Y nosotros no queremos pagar mal por mal. Así nos hagan mal, nosotros decidimos y nos damos cuenta que no debemos devolver el mal. Por eso el temor a Dios nos aparta del mal. Aquí dice en el versículo 6, dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartarán
del mal. ¿Saben, mis amados, que entonces podemos definir, y eso lo vamos a ver ahorita, que las personas que viven haciendo maldad son personas que no tienen y no han conocido el temor a Dios? Y es triste como dentro de la misma iglesia hay personas que dicen amar a Dios, que dicen temer a Dios, pero no les importa hacerles mal, de difamar a otra persona, robar a otra persona, engañar a otra persona, no les importa. ¿Saben, mis amados? Yo escucho un predicador que decía decía lo siguiente: para un verdadero cristiano, un verdadero creyente, puede pecar, eso todos pecamos, pero nunca pecará tranquilo, nunca estará tranquilo pecando. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Simple. La segunda, otro texto que me ayuda a entender eso es el Salmo 34. Volvamos atrás al Salmo 34. Y en el Salmo 34, el versículo 7, dice: el ángel de Jehová, escúchame bien, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mal, nosotros podemos estar rodeados del mal. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos aparta, nos cubre también del mal, nos protege del maligno. Yo les decía ayer que una de las cosas que habla la palabra es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y yo les explicaba que esto es a la iglesia, a los hijos de Dios. Esto no es al mundo, es a los hijos de Dios, es a las personas que creemos, y Satanás anda pendiente a ver en qué momento puede echarnos la mano para dañarnos y destruirnos. Pero cuando tenemos temor de Dios, cuando nosotros tenemos esa certeza, esa confianza, esa seguridad de que Dios está con nosotros, de que vivimos para Él, de que lo anhelamos, lo amamos, cuando tenemos esa certeza de querer respetarlo y honrarlo, podemos fallar. Y Satanás va a querer meternos la mano, pero el ángel de Jehová está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos aparta y nos protege del mal. Nos protege del mal. Por eso en el Salmo 23 la Biblia dice que aun cuando el Salmo 23, 4, que aun cuando ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, vamos a estar en el valle de sombra y de muerte. Y miren, hoy en esta pandemia, hoy en estas circunstancias, muchos obviamente tenemos que ser precavidos en las circunstancias, pero nosotros nos damos ¿qué tal nos de? No, porque en este valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 91, la pestilencia no nos tocará. ¿A quiénes? A los que tememos a Dios, pero que somos precavidos, o sea, que somos sensatos, ¿no? Pues, a eso se requiere entender. Entonces vemos que el temor a Dios nos aparta del mal, amén. La segunda cosa que vemos aquí que nos permite, ¿no?, el temor de Dios está en Proverbios capítulo 14, y es que podemos tener confianza y esperanza. Diga conmigo: confiar. ¿Saben, mis amados, que esto de la confianza tiene que ver con mi verdadera convicción y mi verdadera creencia? Miren lo que dice el Salmo 14, es la cosa. No sé qué les había dicho yo, pero es Salmo 14. Salmo 14. Y dice en el versículo, ay, hermano, perdónenme. No, perdónenme, no me equivoqué de escritura. Es Proverbios 14. Ay, santo Dios, es Proverbios 14. Perdón, no me condenen. Proverbios 14. Dile al que está ahí, si estás con tu familia, eso nos pasa a todos, que se nos van las luces. Proverbios 14, versículo 26. Dice: en el temor de Jehová está la fuente, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor a Jehová está la fuerte confianza, esa seguridad. Miren, mis amados, una de las cosas que hemos aprendido a vivir los que verdaderamente confiamos, creemos en el Señor y vivimos en fe,
Es que confiamos en Dios. Miren, las circunstancias, y se los explicaba el jueves, creo que fue, las circunstancias pueden ser las más adversas, no haber absolutamente nada, estar en un momento de crisis, pero Dios está conmigo. Y no importa que mis ojos estén viendo escasez, no importa que mis ojos estén viendo peligro, yo confío en aquel a quien le temo, que es en el Señor. Mi temor por eso les leía también que el ángel de Jehová acampa alrededor. Yo confío en que en momentos de peligro el Señor me protege, el Señor está conmigo, el Señor me proveerá, el Señor dará, el Señor hará por mí. ¿Saben, mis amados? El temor a Dios me permite tener esperanza de que esta circunstancia pasará y de esta circunstancia nos sacará en victoria, no nos sacará con derrota. De esta circunstancia terminaremos y saldremos en victoria, y yo lo creo, y a pesar de lo que pase y a pesar de lo que sea, y yo sé y estoy viendo que hay algo sobrenatural que Dios está haciendo en su pueblo y a través de su pueblo. Y escúchame, mi amado, tú que estás en tu casa, tú que estás predicando ahí en tu casa, orando en tu casa, comunicándote, siendo partícipes, haciendo la obra de Dios, tú que estás sirviéndole a Dios, tú que estás anhelando las cosas de Dios y aún con eso estás viendo que empezó a escasear tu nevera o algo, ten confianza y ten esperanza que cuando salgamos de esta, el Señor se glorificará aún más, seguirá glorificándose en tu vida, en tu casa, en tu familia, en cada día, pero saldremos de aquí con la esperanza de ver la gloria de Dios aún más grande. ¿Cuántos lo creen? Yo soy de los que cree que veremos la gloria, algo espectacular, y por eso es que el Señor me dio esta palabra para el 2020. El 2020 es el año de caminar naturalmente en lo sobrenatural, y hay muchos que estamos entendiendo esta verdad y estamos caminando en lo sobrenatural, a pesar de las circunstancias, en lo sobrenatural, y lo veremos. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos lleva a confiar en ese Dios en el que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Yo confío en un Dios que es todopoderoso y no tengo temor alguno de malas noticias. Se los decía, yo no tengo temor de malas noticias, como dice el Salmo 112. A mí no que me van a llamar nada. Yo solo sé que tengo un Dios todopoderoso en quien puedo confiar. Mira lo que dice Isaías. Por un momento, si quieres, estás ahorita cerca allá a Proverbios, dejas algo ahí porque ya volvemos al Salmo, perdón. Isaías capítulo 26. Isaías 26. Y en Isaías 26 versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué palabra, subráyala, hermano, subraya esa palabra y medítala y escudriñala, confiésala. Tú guardarás en completa paz. Tremendo. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento persevera en ti ha confiado. Perdón, porque en ti ha confiado. Aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Quiero leerlo en la versión del lenguaje actual. 26.3. Isaías 26.3. Dice así: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Tremendo. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Saben, mis amados, que temor a Dios nos lleva a entender que si yo confío en el Señor, yo le soy fiel? Miren, amados, yo siempre he enseñado que cuando nosotros como cristianos necesitamos suplir, ver, y tenemos escasez y tenemos necesidades, cuando más debemos confiar en el Señor y serle fiel. Y yo quiero que tú entiendas esto: la fidelidad no está sujeta a la comodidad, la fidelidad no está sujeta a estar perfecto. La fidelidad es corazón. Y hazte esta pregunta: ¿tú que dices tener temor a Dios en esta circunstancia, has sido fiel? ¿Estás siendo fiel? Entiéndelo en el contexto completo. Fiel en tus oraciones, en tu tiempo, en tus relaciones, en tus compromisos. Fiel en tus compromisos con Dios.
¿Por qué? Porque como dice aquí en la versión, que Él da a vivir en paz a quienes son fieles. A quienes son fieles. Mire que ayer mi hija me preguntaba: papi, ¿cómo están de mercado? ¿Cómo están de recursos? Y yo le decía: mami, dependiendo de Dios. Miren esto tan bonito, la preocupación de nuestra hija, pero nuestra convicción, como se lo decíamos con mi esposa: no hay problema, Dios nos provee, y vaya si Dios es fiel. ¿Por qué? Porque en esta semana hubo una manifestación gloriosa de muchos hermanos que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades, han sido fiel con Dios y han compartido de una manera tan espectacular, de una manera tan impresionante. Hemos podido llevarle a familias. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Y no es: ay, ¿qué tal yo de esta libra de arroz y la pandemia sigue y entonces nos alarguen otra semana más, otros 15 días, ¿qué vamos a comer? No confías en Dios. No eres alguien que confía en Dios. El que confía en Dios es fiel con Dios. ¿Cuánto lo cree? Ahora, mi amado, entonces hemos visto que el tener temor a Dios nos aparta primero del mal, y la segunda, nos da confianza y esperanza en Dios. Amén. La tercera cosa, uy, este es hermoso, Salmo 25. Vaya conmigo al Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. 25:14. Dice: mira bien, presta atención, y otro salmo para subrayar. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y es a ellos, a los que le temen, que hará conocer su pacto. ¿Saben cuál es la tercera cosa? Nos permite, cuando tenemos temor de Dios, nos permite conocer los secretos de Dios. Nos permite conocerlas, nos revela esos secretos. La Biblia dice que hay cosas que están escondidas y que el Señor solo se las revela a los niños y a los que maman. Por eso dice que debemos tener un corazón como de niño. En Deuteronomio 29:29 dice que los secretos son de Jehová, que los misterios son de Jehová, pero las cosas reveladas son para sus hijos. ¿Saben, mis amados, que hay gente que vive una vida cristiana donde nunca entiende nada? Donde nunca comprende las circunstancias, donde no se le revela la palabra. ¿Por qué? Porque es gente que no es temerosa de Dios. Es gente que quiere utilizar a Dios. Quiere utilizar a Dios, pero no realmente son temerosos de Dios. Por eso el temor a Dios nos lleva a nosotros a recibir revelación. Hay momentos donde, hermano, uno está no necesariamente leyendo la Biblia, pero es una manera muy impresionante. Estamos leyendo la Biblia y hay palabras que salen y cobran vida. ¿Por qué? Porque los que tememos al Señor recibimos por el Espíritu Santo revelación. Mira, mi amado, hay cristianos que pasan toda su vida, yo se los he dicho, y eso le pasó al pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, y nunca pueden ver sino vivir de milagro, nunca ven las cosas extraordinarias. Hay gente que no sabe qué es caminar en lo sobrenatural, vivir lo sobrenatural de Dios, porque no recibe la revelación a causa de no tener temor de Dios. Cuando yo tengo el temor, cuando yo quiero realmente agradarlo, cuando yo quiero servirle de todo corazón, cuando yo tengo la certeza de que Él está a mi lado y que está conmigo en todo momento y en todo lugar, y que la presencia de Él es viva y es real. Cuando pasa eso, hermano, Dios me muestra misterios. Dios nos muestra y nos revela propósito. Dios nos da palabra revelacional. Hay gente que cree que es que lo sobrenatural de Dios es que le den cosas raras. Yo les decía ayer cuando hablábamos del temor a Satanás, que hay muchas personas que viven de fascinaciones y experiencias extrañas y pretenden con eso decir que tienen vida espiritual.
Cuando a veces ni siquiera, mi amado, ni siquiera tienen una revelación real del propósito de Dios para sus vidas. Entonces vemos, mis amados, que el temor a Dios nos permite recibir y conocer los secretos que son escondidos del Señor para nosotros. No son para todos. No todo el mundo tiene. Por eso, mi amado, alguien que no es temeroso de Dios, cuando va a leer la Biblia, le dice, ¿eso es chino? No sé si a ustedes les pasó. Yo intenté leer la Biblia en alguna ocasión antes de ser cristiano y no entendía ni mu. Me convertí al Señor y empezó esto a hablar y hasta el día de hoy, 25 años después, no termino de asombrarme y le doy gracias a Dios porque nunca he perdido el asombro de lo que Dios me muestra por la palabra, de lo que Dios me muestra en su propósito, en las relaciones. Dios me ha sorprendido. Estamos felices con mi esposa de ver lo sorprendidos que estamos en esta pandemia, en estas circunstancias donde estamos en cuarentena, pero el Señor nos ha mostrado su gloria de una manera extraordinaria y nos ha hablado. Nos viene hablando. Por eso todos los días está mi esposa a las 6 de la mañana, estamos a las 8 de la mañana, a las 4 y a las 8 de la noche, todos los días revelando aquello que, porque ahorita hay tiempo. Entonces la tercera cosa es que nos da a conocer sus secretos. La cuarta cosa es que nos guía a hacer el bien y a permanecer. Salmo 34, 11. Estamos en el Salmo 26, ve conmigo al Salmo 34. Salmo 34, 11. Dice así el Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Escúchame bien, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Saben, mis amados, qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros vamos a tener, cuando tememos a Dios, vamos no solo a reconocer y a estar protegidos del mal para apartarnos del mal, sino vamos a tener realmente esa capacidad sobrenatural para saber dónde, cómo, cuándo hacemos el bien y a quién le hacemos el bien. Obviamente debemos hacer bien a todos, pero hay momentos donde las obras buenas, por hablarlo así, que son las que el Señor preparó de antemano para los que le temen, porque para los que creemos en Él, Dios preparó obras buenas. Las obras buenas no son para la salvación. No, yo no voy a hacer cosas buenas para ser más salvo. Yo no puedo ser más salvo de lo que soy, haga lo que haga. Pero sí, hago obras buenas por agradecimiento, por reconocimiento del regalo que el Señor nos ha dado de salvación. Y entonces, cuando yo temo al Señor, el Señor me va a direccionar y me va a mostrar esas oportunidades, esas obras que Él preparó de antemano para hacer el bien y para permanecer haciendo lo bueno, hermano. Ahora no es que nos las tenemos ahora de santicos, entonces, ay, ahora sí somos nosotros la pureza en pasta. No, hermano, puede que tengamos errores, pero nuestro corazón está dispuesto para lo bueno, para servirle a los demás, así los demás no lo agradezcan. ¿Saben, mis amados? A mí me sorprende que hay personas que en esta... me pareció curioso que ayer una persona llamada a mi esposa le escribe: oiga, ahora sí, pueden, ¿por qué no sacan todo lo que se roban para que nos ayuden? Porque estamos muy necesitados. No sé quién sea una persona, no sé, ni le pregunté quién era, pero yo decía, ¿en serio? Y me decía mi esposa, es una persona que nunca se ha congregado con nosotros, nunca se ha congregado, nunca ha estado en la iglesia. Nosotros decíamos, y ese es el pensamiento de las personas. Pero mira, mi amado, cuando nosotros tenemos temor a Dios, el Señor nos direcciona y nos da oportunidades y nos permite extender la mano, nos permite la posibilidad de perdonar. Miren, yo estoy seguro que en esta pandemia, en este tiempo de cuarentena, muchísimos cristianos han podido sanar relaciones. Escuchaba yo en noticias que se ha aumentado las agresiones en las familias, los problemas de conflictos familiares. ¿Para quiénes? Para los que no temen a Dios. Pero yo tengo la certeza que los que tememos a Dios ha sido un tiempo de tanta bendición para unirse con la familia. Y yo conozco ya el testimonio de familias enteras que están ahorita sentadas mirando el culto, este culto, que están unidas en oración, que hacen su devocional, que han hablado, que se han perdonado, que han manifestado cosas de su corazón. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos lleva y nos direcciona a hacer el bien.
Eso es una de las ventajotas que tenemos al tener el temor a Dios. Y como dice aquí el versículo 12 y 13. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos años para hacer el bien? ¿Saben para qué? ¿Para qué quieres tú vivir largos años? Esa es una de las cosas. En la Biblia hay una historia donde dice que un hombre rico decía: oh, tengo tantos bienes, tantas riquezas que hay. Voy a hacer graneros más grandes, voy a acumular más, voy a tener más. Y diré: alma mía, repósate porque muchos bienes tienen. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen por tu alma y quien se queda con todo. Así hay personas: ay no, es que yo deseo para tener más, deseo para vivir más. ¿Por qué no deseas para hacer el bien, para servirle más a Dios? Para servirle más a Dios. ¿Saben, mis amados? Cuando no se tiene temor a Dios, solo se piensa en sí mismo. Pero cuando se tiene temor a Dios, no se mira lo de sí mismo, se mira lo de los demás. Y se busca. Eso es servirle a Dios de todo corazón, hermano. Y por último, en cuanto a lo positivo, a lo que nos permite el temor a Dios, es que nos hace sabios. El temor a Dios nos hace sabios. Hay un proverbio muy conocido que lo hablamos siempre, pero quiero que lo abran en sus Biblias. Proverbios capítulo 9. Proverbios 9, versículo 10. Ese está los que están en las escuelas bíblicas se lo saben de memoria. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sabe que el temor a Dios nos permite ser sabios? Mejor dicho, sabiduría es el resultado de temer a Dios. Porque sabiduría no es conocimiento. Hay unos que confunden. Sabiduría no es conocimiento. Conocimiento puede ser una herramienta usada en la sabiduría. Sabiduría es temor a Dios. Temor a Dios es sabiduría. Por tanto, el que teme a Dios es alguien sabio, hermano. Es alguien que es sabio. Y el que se viene a la palabra y conoce al Señor se hace inteligente. Ahora mira también lo que dice Proverbios 1:7. Ve conmigo a Proverbios 1:7. Dicen: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Es decir, yo no puedo decir que soy sabio por más inteligente que sea, por más conocimiento que tenga, por más posibilidades que aparezcan. Yo no soy sabio por eso, soy sabio por temerle al Señor. Entonces, esta es una de las cosas más importantes, hermano. Nos hace sabios y nos hace inteligentes el temerle al Señor. Recordemos estas 5 cosas. Primero, nos aparta del mal. El temor al Señor nos aparta totalmente del mal. Segundo, nos da confianza y nos da esperanza. El temor a Jehová. Tercero, nos da a conocer los secretos bien escondidos del Señor. El temor a Jehová nos da a conocer los secretos escondidos. Nos guía, cuarta cosa, a hacer el bien y nos enseña a permanecer en él. Y por último, nos hace sabios. Esto es temor a Dios, hermano. Y en esto nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida para vivir el verdadero temor a Dios. Pero hay unas consecuencias de no tener temor a Dios y las voy a decir rápidamente ya para terminar. La primera cosa es que el que no tiene temor a Dios no tiene ningún freno moral. Escúchame, mi amado, en esta época que la perversión del hombre se hace tan terrible, donde nosotros estamos viendo la legalización del matrimonio homosexual, el aborto. Mira, mi amado, meten a la cárcel a una persona por lastimar un perro, pero aplauden a alguien por abortar un hijo de 7 meses. Es una cosa inconcebible, una locura. Entonces, cuando no hay temor a Dios, no se tiene freno moral, hermano. Y entonces se apartan a hacer cualquier cantidad, y como dicen Romanos, que fue tanta su perversidad que ya su corazón se endureció, ya su mente y su corazón son tan duros que ya no entienden. Y entonces el Señor los deja y los entrega a su perversidad. La falta de temor a Dios siempre va a romper ese freno moral. No hay freno moral, y entonces yo puedo, ahí como dice un dicho del mundo, todo fin justifica los medios, y entonces yo puedo pasar por encima de lo que sea, engañar, mentir, abusar, lo que sea.
Y entonces con principios y con leyes tan relativas como el libre desarrollo de la personalidad, entonces yo ya puedo hacer lo que se me da la gana, y entonces yo puedo decir que ya no soy hombre sino mujer, y que todo es bien y todo el mundo lo aplaude. La falta de temor a Dios en el mundo está llevando a un desenfreno moral terrible, y hay aún gente que dice ser cristiana que no tiene temor a Dios, y entonces no tiene límites morales. Entonces está para robar, está para engañar, está para mentir, está para chismear, está para dañar. La falta de temor a Dios hace eso, trae una consecuencia. Pero también la falta de temor a Dios lleva a que haya un miedo permanente, tormento. Mira lo que dice el Salmo 34. Otra vez, estábamos ahorita en el Salmo 34, estuvimos en un momentico. Ahora vamos a ver el versículo 4 del Salmo 34. Salmo 34, 4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Saben, mis amados, que cuando yo busco al Señor, y como dice el Salmo 112 también en el versículo 7, no tengo temores de mala noche, yo no lo temo. El rey David en el Salmo 4 dice: en paz me acostaré, 4:8, y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, puedo vivir confiado, sin temor. Pero cuando no se tiene temor a Dios, empieza a tenérsele temor al hombre, que fue lo que vimos, temor a las circunstancias. Ay, ahora qué íbamos a hacer, cómo iba a hacer, ay, eso es terrible, y viven asustados a todo. Temor a Satanás. Y entonces les explicaba yo que hasta en brujería y en hechicería se meten, que es que para sacar eso. Entonces la falta de temor es una vivencia permanente en tormento, hermano. El que no teme a Dios termina temiéndole a todo lo demás, termina temiendo. Y como dijo Job, lo que temí, eso me pasó. Si yo no le tengo temor a Dios, si no vivo teniendo temor a las circunstancias, temor a lo de afuera, pues con toda seguridad, por mis proclamas y por mis convicciones torcidas, me va a suceder. Pero también trae como consecuencias que cuando no hay temor a Dios, no hay madurez espiritual, ni madurez en santidad, ni madurez en ningún área. Mira, mi hermano, yo lo he dicho, hay personas que llevan 20 años en el evangelio y son bonsáis espirituales, no crecen, todavía son bebés, todavía son niños espirituales. Y en 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios 7, 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 1 dice la palabra del Señor: Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe, mi amado? Nosotros tenemos que perfeccionar nuestra santidad, hermano, nuestro estilo de vida en el temor a Dios. Pero cuando no se tiene temor a Dios, no se madura. Mira, mi amado, cuando uno ve cristianos que todavía son pataletosos, que todavía son criticones, que todavía son bulliciosos para mal, porque ser bullicioso para bien es bueno, alabar, gritar y adorar, eso es bueno. Pero cuando son solo problemas, solo quejas, solo reclamos, solo pensamientos de miseria y todo, gente que no madura espiritualmente. ¿Por qué? Porque no ha tenido temor a Dios. Y la última cosa, y el que no tiene temor a Dios tampoco nunca entrará en el reposo. Y esto se los explicaba yo en estos días, cuando se le teme al hombre y que a todo, entonces cualquier cosa que diga un hombre, y por tener los ojos puestos en el hombre y no en el Señor, lo llena de temor por las circunstancias o por el diablo. ¿Saben, mis amados? Nunca tendrá reposo. Hay gente que no tiene paz, no duerme, y se los hice ver, porque de aquellos que dicen: ay, me levanté, ay, ojalá llegue la tarde, ¿para qué pasa? Llega la tarde, ay, ojalá amanezca, ¿para qué? Y siempre viven así. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 4:1. Estamos ahí cerquita porque estamos en 2 Corintios. Y ya con esto voy a terminar. Hebreos 4:1. Ay, perdón. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y en Isaías 26:3, una palabra profética tremenda. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Saben, mis amados?
Yo no sé si ustedes realmente pueden disfrutar y vivir el reposo del Señor en estos tiempos. ¿Saben? Yo no me imagino cómo habrá cristianos que parecen gatos enjaulados, para ir para acá desesperados y angustiados y mirando, ¿y qué hago? Y esto. No, hermano. ¿Saben, mis amados? Si yo tengo temor a Dios, yo tengo paz. Tengo tranquilidad, pero si no tengo temor a Dios, nunca voy a conocer. Y escúchame bien, el Señor lo dice cuando le dice a los siervos en la parábola de los talentos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo. Hay una versión que dice: entra a la paz y a la alegría del Señor. Amado, yo no sé si tú tienes paz en este tiempo, pero yo te quiero decir, hermano, si tú realmente tienes temor a Dios, no tienes por qué estar angustiado, no tienes por qué estar afligido, no tienes por qué estar desesperado. Obviamente es importantísimo crear rutinas. Por eso yo les digo, no tomen este tiempo solo para dormir, hermano, eso es malo. Aquí con mi esposita todos los días, todos los días estamos levantados desde temprano, y yo digo, eso hace parte. Ay, desde temprano. Y lo curioso del cuento, hay días que no nos alcanzan. Hay días que no nos alcanzan. Y entonces estamos aprendiendo a hacer cosas, y me impresionaba como mi esposita trabajaba y trabajaba en hacer cositas bonitas. No porque no tuviera más que hacer, sino porque está pensando. Ya luego verán para qué es todo esto, pero están pensando en ser proactivos. Sé proactivo en este tiempo. Sé proactivo. Es lo que necesitamos tener. Por eso, mis amados, yo les invito, meditemos bien. Medita desde tu corazón. ¿Tienes temor a Dios? ¿Vives el temor a Dios? ¿Conoces qué es tener temor a Dios? Aquí están las cosas que nos dan el temer a Dios y que nos dan el no temer. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor del cielo, en esta hora, Santo Dios, por la bendición que añades. Yo te pido de una manera muy especial, Papito Dios, toma el control de toda circunstancia, de todo pensamiento en cada uno de mis hermanos. Bendice cada uno, Señor, permitiendo que te conozcan a ti, que vivan por ti y para ti, permitiendo, Señor, que aún aquellos que no te conocen hoy tengan una oportunidad, Señor, reciban tu palabra y entiendan, Señor, que temerte a ti es lo mejor que puede pasarle a cualquier ser humano. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor del cielo, glorifícate. Yo te pido, Señor, exáltate. Ayúdanos a entender y a comprender el temor. Ayúdanos a vivir en temor a ti, Señor. No temor al hombre, a las circunstancias o al diablo. No, Señor, ayúdanos a tener un temor que es el temor bueno a ti, Señor. Y que ese temor nos guíe cada paso, cada momento de nuestras vidas. Nos permita deleitarnos en tu presencia. Nos permitas agradarte a ti, Señor. Pero también, Señor, ser partícipes con los demás de la bendición del cielo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Nosotros declaramos, Señor, que toda artimaña del diablo y toda cosa del enemigo o de la carne o del mundo no tiene poder, porque el más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así lo creemos. Y creemos, Señor, que tu misericordia, que tu gracia, que tu amor permanecen para siempre y están puestos delante de nosotros para que nosotros tomemos de ello. Por eso yo bendigo a este puñado de hermanos y de hermanas que se unen hoy en este tiempo de adoración y de alabanza, en este tiempo de exaltación, para que unidos en tu presencia podamos glorificarte, Señor, decirte gracias, gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones, gracias por tus promesas, gracias por tu pacto, gracias por la vida. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. No olviden que estamos en un tiempo glorioso para el Señor. No olviden que estamos en Hogares Adonai. Adonai Hogares. Sigan adelante, porque este es un tiempo de bendición. Dios los siga guardando, mis amados.